¿Recuerdas cómo inició esta sección de Isaías? En el capítulo 40. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Y después de ofrecer consuelo al hablar de la restauración que el siervo del Señor traería a través de su sufrimiento y exaltación, como hemos visto en el capítulo 53 y pasajes relacionados al cántico del siervo, o a los cánticos del siervo. Ahora Isaías comienza a describir cómo algunos exiliados regresarán a casa y cómo Dios va a confrontar la hipocresía religiosa, redefiniendo a su pueblo para incluir a los humildes de todas las naciones. Precisamente ese es el mensaje que comienza en el capítulo 56. Así dice el Señor: preserven el derecho y hagan justicia, porque mi salvación está para llegar y mi justicia para ser revelada. Cuán bienaventurado es el hombre que hace esto, y el Hijo del hombre que a ellos se aferra, que guarde el día de reposo sin profanarlo, y guarda su mano de hacer mal alguno. Que el extranjero que se ha llegado a Yahweh no diga: ciertamente Yahweh me separará de su pueblo. No diga el eunuco: soy un árbol seco, porque así dice Yahweh: a los eunucos que guardan mis días de reposo, escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto, les daré en mi casa y en mis muros un lugar, y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré nombre eterno que nunca será borrado. Versículo 6. Y a los extranjeros, ahí estamos nosotros, que se unan a Yahweh para servirle y para amar el nombre de Yahweh, para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto. Yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, declara el Señor Yahweh, que reúne a los dispersos de Israel. Todavía les juntaré otros a los ya reunidos. Ahora, en primer lugar, nos encontramos con una magnífica extensión de la promesa de salvación que inicialmente fue dirigida a Israel. Aquí Dios revela su amor y su justicia al excluir a los extranjeros, aquellos que no son parte del linaje elegido en su plan de redención. Y esto es asombroso porque piénsalo por un momento. Piensa en lo impactante que fue para Israel escuchar esto. Porque si había personas que podían mirar al resto de las naciones por debajo del hombro, eran los israelitas. Porque después de todo, ¿quién era el pueblo escogido? Sin embargo, Yahweh promete bendiciones y salvación a los extranjeros que confían en él. Les asegura un lugar dentro de su casa de oración, donde la adoración de todos estos extranjeros será aceptada y celebrada. Ahora, fíjate detenidamente en la frase del versículo 8. Declara el Señor Yahweh, que reúne a los dispersos de Israel: todavía les juntaré otros a los ya reunidos. Y esto lo hemos visto anteriormente en Isaías. En el capítulo 11, versículo 11 dice: entonces acontecerá en aquel día que el Señor ha de recobrar de nuevo con su mano por segunda vez al remanente de su pueblo que haya quedado, de Asiria, de Egipto, de Patros, de Cus, de Elam, de Sinar, de Hamat y de las islas del mar. Alzaré un estandarte ante las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Israel podría pensar: bueno, de los cuatro confines de la tierra es porque los judíos están dispersos alrededor de los cuatro confines de la tierra. Pero no. Isaías dice que se refiere a los extranjeros que se unen al pueblo de Dios. Así que la salvación no distingue de origen étnico o nacionalidad. De hecho, Jesucristo mismo lo enseñó en Juan capítulo 10, versículo 16. Tengo otras ovejas que no son de este redil, está hablando Israel. A esas también yo debo traerlas, y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Así que la salvación abarca a grupos de todas las personas, judías y gentiles por igual. Sin embargo, Isaías señala que el pueblo al que le está hablando, se caracteriza por su alejamiento de Dios y su inclinación hacia la idolatría. Fíjate cómo dice a continuación, versículo 9. Todas las bestias del campo, todas las bestias del bosque, vengan a comer. Los centinelas de Israel son ciegos. ¿Los centinelas de quién? De Israel. Son ciegos. Ninguno sabe nada. Todos son perros mudos que no pueden ladrar, soñadores acostados, amigos de dormir, y los perros son voraces, no se sacian. Ellos son pastores que no saben entender.
Todos se han apartado por su propio camino, cada cual hasta el último busca su propia ganancia. Vengan, dicen, busquemos vino y embriagámonos de licor, y mañana será como hoy solo, que mucho mejor. Versículo 1 del siguiente capítulo. El justo perece y no hay quien se preocupe. Los hombres piadosos son arrebatados sin que nadie comprenda, porque el justo es arrebatado ante el mal y entra en la paz. Descansan en sus lechos los que andan en su camino recto. Es decir, los impíos viven, pero los que se supone que deben ser, o los que son justos más bien, los que se supone que deben seguir viviendo, mueren. ¿Por qué? Versículo 3. Pero ustedes vengan acá, hijos de hechicería, descendientes de adúltero y ramera. ¿De quién se burlan? ¿Contra quién abren la lengua y sacan la lengua? ¿No son ustedes hijos de rebeldía, descendientes de la mentira? Que arden con pasión entre los robles, bajo todo árbol frondoso, que sacrifican los hijos en las quebradas, debajo de las hendiduras de las peñas, entre las piedras lisas de la quebrada está tu parte. Ellas son tu suerte. También para ellas has derramado libación, has ofrecido ofrenda de cereal. ¿He de aplacarme con estas cosas? Es una tremenda reprimenda. Si te diste cuenta, si fuiste observador, se mencionan lugares como robles, árboles, rocas, montañas. Y si recuerdas bien, como hemos visto a lo largo de esta serie, estos son utilizados para adorar ídolos en lugar del Dios verdadero. Son asentamientos. Pero deberíamos preguntarnos, ¿acaso el pueblo no habría aprendido la lección después de su exilio babilónico? Precisamente, ese es el punto de Isaías. No aprendieron. Les faltaba fe. Ellos tenían más una búsqueda de satisfacción en lo material y lo terrenal en lugar de saciedad plena con el Dios verdadero. Versículo 12 del capítulo 57. Yo declararé tu justicia y tus hechos, pero de nada te aprovecharán. Cuando clames que tus ídolos te libren, pero a todos se los llevará el viento, un soplo los arrebatará. El que en mí se refugie heredará la tierra y poseerá mi santo monte. Versículo 14. Y se dirá, construyan, preparen el camino, quiten los obstáculos del camino de mi pueblo, porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los contritos. Porque no estaré en pleito para siempre, ni estaré siempre enojado, pues el espíritu desfallecería ante mí, y el aliento de los que yo he creado. A causa de la iniquidad de su codicia me enojé y lo herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió desviándose por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero lo sanaré, lo guiaré y le daré consuelo a él y a los que con él lloran, poniendo alabanza en los labios. Paz, paz al que está lejos y al que está cerca, dice Yahweh, y yo lo sanaré. Quiero que pienses en que esto está en el mismo capítulo, en el mismo libro. La idea no se pierde. Sí, su pueblo es pecador. Pero Dios dice que va a habitar con aquellos que tienen un corazón contrito y humilde, de manera que Él pueda relacionarse íntimamente con quienes le buscan. Y esto nos enseña algo importantísimo. Solo hasta que abandonamos nuestro sentido de automerecimiento y autojustificación es cuando podemos acercarnos a Dios. Karl Barth decía que solamente cuando la gracia se nos hace incomprensible hemos entendido el concepto de gracia. Solo cuando reconocemos que no merecemos nada, hemos entendido qué cosa es la gracia. Solo cuando reconocemos nuestra bancarrota espiritual podemos tener comunión con el Rey. Por eso decía Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Otra vez, quiero que esto no lo tomes a la ligera, piénsalo. Piénsalo detenidamente. Esto es asombroso. Dios es supremo. Está exaltado por encima de todo, en lo más alto y eterno. Y además Él es completamente diferente a su creación, tanto en tiempo como en espacio. Y por si esto fuera poco, Él es moralmente perfecto. Su nombre es santo. Como hemos visto en el capítulo 6. Entonces, tiene sentido que este ser tan elevado habite en su santidad solo y majestuoso. Él es el creador,
autosuficiente, no necesita a nadie ni a nadie más. Pero sorprendentemente, Él dice estar cerca de aquellos que son humildes y contritos. A pesar de no necesitar de nadie, elige estar con los que reconocen su necesidad de Él. El que está por encima de todo se inclina hacia los quebrantados. ¿Y por qué lo hace? Para darles vida, para avivar su espíritu y su corazón. Dios condesciende a amar y levantar a los que están en lo más bajo. Eso es lo que hace que las buenas noticias del Evangelio sean tan poderosas. Él salva. El Dios supremo y santo rescata a los pecadores. Versículo 20. Pero, y estos peros nos ponen a temblar, ¿cierto? Pero los impíos son como el mar agitado, que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dice mi Dios, para los impíos. ¿Por qué en medio de tan buenas noticias, somos pecadores, pero Dios quiere estar con el contrito y humillado? Dios, que está en las alturas, se inclina para mirar lo que hay en los cielos y en la tierra y quiere tener una relación íntima con nosotros a pesar de no necesitarnos. Dios nos desea. Amén. Eso es gracia inmerecida. Luego dice, pero menciona a los impíos, que no hay paz para los impíos. ¿Por qué? Porque Isaías quiere hacernos ver que nunca debemos pensar que la salvación por gracia es una licencia para pecar y vivir en la impiedad. Lo voy a repetir. Nunca debemos pensar que la salvación por gracia es una licencia para pecar y vivir en la impiedad. La impiedad, de hecho, significa, o implica más bien, decir no hay Dios. Y si estamos estudiando un libro de la Biblia como este, a través de estas páginas, a través de estos videos, es probable que esas palabras jamás salgan de nuestros labios. Sí, yo nunca voy a decir que no hay Dios. Pero recuerda que la impiedad va más allá de la confesión. Sí, por supuesto, implica decir que no hay Dios. Pero la impiedad es una forma de vida. Vivir como si Dios no existiera es la definición de impiedad. Por lo tanto, no puede haber shalom, es decir, paz, para tales personas. No hay un sentido de completud, de plenitud. La paz no se encuentra en nuestros esfuerzos, sino en el sacrificio expiatorio de Cristo. ¿Por qué? Recordarás que en el capítulo 53, pero en el versículo 5 dice, pero Él fue herido, hablando de Jesús, por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz. Ahí está la paz. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Así que la muerte del Cordero en la cruz es el medio por el cual se logra la reconciliación entre Dios y los hombres. La paz no es de nosotros, es para nosotros. No proviene de nosotros, proviene de Dios. Y es un regalo por gracia, a través de Cristo. Versículo 1 del capítulo 58. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Bueno, ¿cuáles son sus pecados? Versículo 2. Con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos, como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios. Me piden juicios justos, se deleitan en la cercanía de Dios. Dicen, ¿por qué hemos ayunado? Y tú no lo ves. Wow. Detengámonos un momento. No sé si estás leyendo conmigo esto o si estás siguiendo la lectura, pero acaba de decir que le va a declarar a Jacob sus pecados y luego dice, se deleitan en mis caminos, me buscan día tras día, me piden juicios justos. ¿Ese es un pecado? Y luego así comienza el versículo 3. Dicen, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? ¿Qué significa esto? Dice a continuación Isaías, pero en el día de su ayuno buscan su conveniencia y oprimen a todos sus trabajadores. Ayunan para discusiones y riñas y para herir con un puño malvado. No ayunen como hoy, para que se oiga en lo alto su voz.
¿Ese es el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre? ¿Es acaso para que incline su cabeza como un junco y para que se acueste en silicio y ceniza? ¿Llamarán a esto ayuno y día acepto al Señor? ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. ¿No es para que compartas tu pan con el hambriento? Y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. Ahora fíjate cuál es el punto aquí. Que el pueblo mostraba un celo religioso externo al practicar el ayuno y buscaba a Dios de manera ferviente. Leía todos los días la escritura, oraba todos los días sin cesar, iba a la sinagoga. Es más, veía, por decirlo de algún modo, veía videos de estudios bíblicos. Se conectaba a las transmisiones. Ofrendaba. Ayunaba. Sin embargo, Isaías dice que su sinceridad estaba en entredicho debido a la manera hipócrita en que llevaban a cabo estas prácticas religiosas. A pesar de su aparente devoción, el profeta destaca que sus ayunos no estaban acompañados de acciones que reflejaran un corazón verdaderamente arrepentido y obediente ante Dios. Y esto es debido a que, mientras ayunaban, seguían buscando sus propios intereses y sometiendo a otros a opresión. En lugar de compartir con los necesitados, aprovechaban la ocasión para discutir y para pelear. Y esa falta de compasión y justicia en sus acciones evidenciaba la hipocresía de su religiosidad. Isaías nos está recordando a ti y a mí que ni siquiera las obras con apariencia de piedad o las disciplinas aparentemente espirituales podrán engañar a Dios, quien conoce lo profundo de nuestro corazón. Todas las obras que decimos hacer para Dios, preguntémonos, ¿las realizamos porque lo amamos o porque queremos sentirnos y vernos religiosos? Todo el servicio que prestamos a Dios es porque nuestra alma encuentra saciedad solo en Él y queremos tributar la gloria debida a su nombre, o porque buscamos manipularlo para que satisfaga nuestros más oscuros deseos y concupiscencias. Pregúntate, ¿por qué leo la Biblia? ¿Por qué oro? ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Por qué ofrendo? ¿Por qué hago misericordias? ¿Por qué sirvo al Señor? ¿Por qué estás aquí viendo este video y no otras cosas? ¿Por qué? Bueno, de nuestra respuesta determinará si nuestra vida, como forma de adoración, se torna hacia la religión bíblica o hacia el paganismo. Pero no hay puntos intermedios. No podemos engañar a Dios. Gálatas 6:7. No se dejen engañar, de Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Así que la manera de evitar el autoengaño religioso y el fariseísmo espiritual es ofrecer todo nuestro ser como sacrificio vivo y aceptable a Dios en gratitud por nuestra salvación. Versículo 8. Entonces tu luz despuntará como la aurora, y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia, y la gloria de Yahweh será tu retaguardia. Entonces invocarás y Yahweh responderá. Clamarás y él dirá, aquí estoy, si quitas de en medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad. Si te ofreces a ayudar al hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas, y tu oscuridad será como el mediodía. Yahweh te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos, y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto regado, y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Los tuyos reedificarán las ruinas antiguas. Tú levantarás los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. Versículo 13. Si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamarás al día de reposo delicia, al día santo de Yahweh honorable, y lo honras no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en Yahweh, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra. Y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Yahweh ha hablado. Fíjate cómo aquí
La verdadera oración va más allá de los rituales religiosos y abarca acciones concretas que reflejan el corazón de Dios. Y esto incluye compartir con los hambrientos, dar refugio al necesitado, vestir al desnudo y no apartar la ayuda de quienes la necesitan. Se trata de vivir una fe auténtica que se manifiesta en nuestro trato con los demás y en nuestro compromiso con la justicia y la compasión. Santiago escribió en el capítulo 1, versículo 27 de su carta: la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: leer todos los días la Biblia, orar elocuentemente, ir a la iglesia, dar todo el dinero para la limosna. No, esa no es la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre. Es esta la religión que Dios quiere: visitar a los huérfanos, dice Santiago, y a las viudas en sus aflicciones, y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones, guardarse sin mancha del mundo. Porque va a escribir en el capítulo 2, versículo 14, Santiago: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario, y uno de ustedes les dice: vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Ahora, en el capítulo 59 del libro de Isaías, nos vamos a encontrar con uno de los más aterradores pasajes de este libro. Versículo 1. La mano de Yahweh no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para huir. Y decimos amén. Dios ha provisto salvación. Y aquí va como el pueblo le respondió. Versículo 2. Pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos, porque las manos de ustedes están manchadas de sangre, y sus dedos de iniquidad. Sus labios hablan mentira, su lengua murmura maldad. No hay quien clame con justicia, ni quien abogue con honestidad. Confían en la confusión y hablan falsedades, conciben malicia y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides, y tejen telas de araña. El que come de sus huevos muere, y del que es aplastado sale una víbora. Sus telas no servirán de vestidos, ni se cubrirán con lo que hacen. Sus obras son obras de iniquidad, y actos de violencia hay en sus manos. Sus pies corren al mal, y se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, desolación y destrucción hay en sus caminos. Camino de paz no conocen, y no hay justicia en sus senderos. Han torcido a su favor las sendas, cualquiera que ande en ellas no conoce la paz. Y mira cómo dice el versículo 9, hay un cambio, porque hasta ahora Isaías les ha estado diciendo ustedes, pero ahora fíjate cómo dice en el versículo 9. Por tanto, el derecho está lejos de nosotros, y no nos alcanza la justicia. Esperamos luz y solo hay tinieblas, claridad, pero andamos en oscuridad. Vamos tocando la pared como ciegos y andamos a tientas como los que no tienen ojos. Tropezamos al mediodía como al amanecer. Entre los arbustos somos como muertos. Todos nosotros gruñimos como osos y gemimos tristemente como palomas. Esperamos la justicia, pero no la hay. La salvación, pero está lejos de nosotros, porque se han multiplicado nuestras transgresiones delante de ti. Nuestros pecados testifican contra nosotros, porque nuestras transgresiones están con nosotros y conocemos nuestras iniquidades. Transgredir y negar a Yahweh, apartarse de nuestro Dios y hablar de opresión y rebelión, concebir y proferir en el corazón palabras mentirosas, se ha vuelto atrás el derecho y la justicia permanece lejos, porque ha tropezado en la plaza de la verdad y la rectitud no puede entrar. Sí, versículo 15, falta la verdad y el que se aparta del mal es hecho presa. Ouch. ¿Algo más? Este pasaje nos brinda una visión clara y contundente de las consecuencias de nuestro pecado, al establecer que nuestras iniquidades separan a la humanidad de Dios y hacen que Él oculte su rostro de nosotros. Y esta separación, insisto, es una consecuencia directa de nuestras acciones pecaminosas. El pecado tiene consecuencias.
Y es una lista tremenda. Y a lo mejor decimos, bueno, Isaías está siendo demasiado exagerado. No, pensemos en los pecados comunes de hoy. La falta de amor y empatía hacia los demás, que ya mencionó Isaías. La obsesión por el materialismo y el consumo excesivo. La indiferencia hacia los más vulnerables de la sociedad. La búsqueda desenfrenada de poder y estatus. La adicción a la tecnología y las redes sociales que nos alejan de relaciones significativas. Somos culpables también de todas las cosas que dice Isaías. Tenemos que ser, al igual que Isaías, introspectivos y reconocer nuestras faltas y nuestro alejamiento de Dios. No necesitamos señalar culpables, los culpables somos nosotros. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad y decir, nosotros pecamos. Como escribió David en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Necesitamos tener una contrición genuina y buscar reconciliarnos con nuestro Dios. Y ahora vamos a ver que esta situación de pecaminosidad nos deja en una situación de desamparo. Y Dios observa esta condición y nota que no hay nadie que interceda por ellos, nadie que venga en su auxilio, pues Él ha ocultado su rostro de su pueblo debido a sus pecados. Ya lo dijo Isaías, hay una brecha demasiado grande entre Yahweh y su pueblo, y no hay mediador humano que pueda reconciliar las partes, porque todo hombre ha demostrado carecer de justicia. Y piénsalo, es una situación desgarradora. El pueblo está profundamente necesitado, pero carece de alguien que les brinde ayuda. Así estamos hoy. Mitad del versículo 15, y lo vio el Señor, y lo vio Yahweh, y desagradó a sus ojos que no hubiera derecho. Vio que no había nadie, y se asombró de que no hubiera quien intercediera. Sin embargo, en medio de esta desolación surge una luz de esperanza, porque Dios mismo ve esto y decide intervenir. Entonces su brazo le trajo salvación, y su justicia lo sostuvo. El pueblo había pensado que el brazo de Yahweh se había alejado para salvar. ¿Recuerdas cómo comenzó el capítulo? La mano de Yahweh, dice Isaías, no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para huir. ¿Por qué? Y entonces regresamos al versículo 16. Su brazo le trajo salvación y su justicia lo sostuvo. Y ahora este brazo, al igual que un brazo musculoso de un guerrero, simboliza el poder y la acción de Dios en favor de su pueblo. Es una imagen que Isaías quiere darnos para representar la capacidad de Dios para intervenir y salvar, para hacer justicia y restaurar lo que está roto. La mano de Yahweh no se ha cortado para salvar. Y eso revela un aspecto clave del carácter de Dios: su misericordia y su disposición a actuar en favor de aquellos que lo necesitan, incluso cuando no lo merecen. Eso es gracia. Él da esperanza a aquellos que lo han ofendido continuamente. Y esto nos muestra que a pesar de nuestros pecados y nuestras fallas, Dios sigue dispuesto a extender su amor para salvarnos y redimirnos. Nos recuerda que su amor y su gracia son inagotables y que siempre hay esperanza. Oye, incluso a pesar de lo que soy, incluso a pesar de lo que eres. Y ahora entramos al armario de Dios. Versículo 17, se puso la justicia como coraza y el casco de salvación en su cabeza, como vestidura se puso ropas de venganza y se envolvió de celo como de un manto.
Conforme a los hechos, así él pagará. Furor para sus adversarios, justo pago para sus enemigos. A las islas dará su pago. Y temerán desde el occidente el nombre de Yahweh, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque él vendrá como torrente impetuoso, que el viento de Yahweh impulsa. Y vendrá un redentor a Sión, y a los que se aparten de la transgresión en Jacob, declara Yahweh. Insisto, nos encontramos en el armario de Dios, porque esto es una poderosa imagen. No lo vemos como bebé nacido de una virgen ni como el siervo sufriente, sino como un guerrero vistiéndose o equipándose para la batalla. Ahora, ¿quiénes son los enemigos contra quienes va a pelear? Bueno, en este pasaje, Yahweh se prepara para confrontar el pecado y la injusticia que han prevalecido en el mundo y que él ya ha visto en su pueblo. De eso trató todo el capítulo. El pueblo está cautivo por el pecado. Así que esta no es una batalla física contra Babilonia, sino una batalla espiritual contra el pecado. Dios está listo para intervenir en la historia humana para restaurar la justicia y la rectitud. Y el resultado de esta intervención divina es la restauración o la redención y salvación de su pueblo. En su justicia Dios castiga el pecado, pero en su misericordia ofrece salvación a aquellos que se vuelven a Él con arrepentimiento y fe. Y esta intervención divina no solo trae juicio, sino también, insisto, esperanza. Isaías nos recuerda que Dios está comprometido con su pueblo y con la restauración de su creación. Piensa esto un momento. El mismo que murió por nuestros pecados y cargó sobre sí con nuestras iniquidades, es el Redentor que viene a Sión y a aquellos que se apartan de la transgresión, como acabamos de leer. Jesucristo trae a todos los que se arrepienten y se vuelven de sus pecados, a Él Dios les trae salvación. Él es quien trae el nuevo pacto de Dios con su pueblo y quien es ungido con el Espíritu Santo para llevar a cabo esta obra. Dice el versículo 21, y con esto terminamos. En cuanto a mí, dice Yahweh, este es mi pacto con ellos. Mi espíritu es que está sobre ti, hablándole al Mesías, y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice Yahweh, desde ahora y para siempre. Él ha hecho con nosotros un pacto eterno. ¿En qué consiste ese pacto eterno? En que somos pecadores. Desde la caída todo el mundo es un pecador. Esos pecados tienen una sola responsabilidad, o un solo responsable, nosotros. Pero gracias a Dios, su gracia y su misericordia se manifestó en la persona de Cristo, quien cargó con nuestros pecados en la cruz. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, aunque no había paz para nosotros, siendo nosotros impíos. Y ahora, a través de este sacrificio perfecto, mediante la fe y el arrepentimiento, podemos ser declarados justos. Y así ser agentes de justicia. Reflejando el carácter justo de Dios, nosotros haciendo justicia. El carácter misericordioso de Dios, nosotros haciendo misericordia. Mostrando gracia, mostrando amor. Y ahora somos suyos, porque su brazo vino a salvarnos. Ese es el pacto eterno, que nadie nos arrebatará de su mano. ¿Y esto solo es para los judíos? No. Es para todas las naciones, como vimos al principio del capítulo. Del pasaje, del estudio. Ese es el pacto eterno. Dice Yahweh, en cuanto a mí, este es mi pacto con ellos.